emprendiendo una ardua tarea como es la de presentarle al país una nueva ley general de educación y, como les digo, que sea una ley que se compadezca con las necesidades que hoy tiene el pueblo colombiano en términos de educación superior. Yo empezaría por plantearme o por plantearnos la crisis que hoy vive la universidad. Creo que para nadie es un secreto que hoy intentamos hacer asambleas en cada una de las facultades explicando cuál es la razón de este movimiento. Lo que nosotros hemos venido señalando es que la Universidad Distrital atraviesa por una profunda crisis debido a la corrupción, al clientelismo y a un Consejo Superior que ha hecho de la universidad básicamente un instrumento para su propio beneficio. Eso, mis queridos compañeras y compañeros, amerita de verdad lo que hemos venido señalando hace muchos años: una reforma estructural de la universidad. Hay que señalar, digamos, varios ejemplos. Un ejemplo del nepotismo, del autoritarismo del Consejo Superior son las últimas reformas que ha hecho al Estatuto Orgánico a espaldas de la comunidad universitaria. Es de señalar que uno de esos primeros embates contra la comunidad universitaria ha sido el propio Estatuto Estudiantil. El Estatuto Estudiantil que rige en la universidad no es otra cosa sino una colcha de retazos hecho a imagen y semejanza de unos cuantos en función de esos intereses. El Estatuto Estudiantil, los estudiantes hoy, ustedes, tienen un estatuto que no sabe a cuál lo rige. Tienen el Acuerdo 027, el Acuerdo 07 y el Acuerdo 04, de los cuales esos acuerdos no responden a las necesidades de la academia, a las necesidades de plantearnos una academia con excelencia. El último, en mi juicio, reforma del Estatuto Estudiantil fue el 04, que fue producto precisamente de la ambición o los intereses del estudiante que lleva aquí casi 20 años y que afortunadamente, diría yo, no logró llegar al Consejo Académico como era su aspiración, pero que fue una reforma al estatuto en función de perdonarle todas las pruebas académicas a este señor y que se volviera candidato. Hoy, después de lo que advertimos, los que hemos hecho un estudio juicioso de la prueba académica, de lo que ya tiene mucha cuenta la universidad, de lo que hemos hecho un grupo de profesores en bienestar universitario, en términos del rendimiento académico, de la deserción estudiantil, etcétera. A pesar de esos estudios, entonces este estudiante logra pavonearse por todos los lugares de la universidad diciendo que es el gran reformador. Y hoy tenemos un estatuto que francamente da al traste con los intereses propios de los estudiantes. ¿Por qué se da ese tipo de cosas?
Porque el Consejo Superior no le interesa para nada desarrollar políticas de educación superior. Al Consejo Superior, o más bien a un grupo de personas que tienen atrapada la universidad, le interesa llevar al Consejo Superior unos individuos que finalmente se convierten en instrumento de ellos mismos. Y reparten finalmente la torta en la universidad después de que se elige un rector. ¿Cuántas decanaturas me dan? El negocio de los contratos, el negocio de aquí, de allá. Y esa es la función del representante estudiantil. Para nadie es un secreto que muchos representantes estudiantiles de la universidad en los últimos años han terminado con carro, casa, beca y puesto, como si ese fuese el papel del representante estudiantil. Uno diría, en mi juicio, pues el estudiante no tiene la culpa. La culpa es de esos individuos que corrompen la buena voluntad de un estudiante que llega al Consejo Superior y lo que le muestran es el negocio. Eso es absolutamente pavoroso para una comunidad universitaria. Lo que ocurrió en días pasados, la semana pasada, con la elección del representante de los egresados, es francamente una vergüenza. Una administración que plantea que la elección de egresados se haga universal, que la intención de la Universidad Distrital es que todos los egresados que están en el planeta logren participar de esa elección. Y entonces el Consejo Superior, por encima de todas las recomendaciones técnicas y todo lo que queramos, entonces plantea el voto por internet. Sin embargo, así no estuviésemos de acuerdo, eso se fue hacia adelante. Algunos decíamos, hombre, pues al fin y al cabo es bien importante que participen esos 30.000 o 40.000 egresados que tiene la Universidad Distrital en términos de decidir cuál va a ser su representante en el Consejo Superior. Y entonces nos encontramos con que ese día de las elecciones, pues la mayoría de los que quisieron participar en la elección no pudieron hacerlo, porque el sistema no les sirvió. De hecho, se encuentra uno con que, claro, participaron en una plancha los profesores del distrito, los egresados de la Facultad de Ciencias. Y uno decía, hombre, qué interesante esa participación. Pero ¿con qué nos encontramos al final de la tarde? Que como nadie pudo participar, muy pocos pudieron participar en esas elecciones, finalmente los que decidieron de esos 30.000 fueron como 850 egresados. Y el que ganó, ganó con 250 votos. ¿Pero en qué nos encontramos? Ah, claro, ¿quién es el egresado que ganó? Ah, el presidente de egresados de Ingeniería Catastral. ¿Y quién es él? Ah, pues un amigo del rector. ¡Qué coincidencia! Y yo lo he dicho aquí, lo he dicho en todas partes. Hombre, si es para quitarme esa suspicacia y esa mente retorcida que tiene el profesor Rigoberto, yo creo que lo mínimo que había debido de haber hecho la universidad, la administración, era haber invalidado las elecciones. ¿Por cuánto? Pues todo el día los que participaron no pudieron votar.
haber invalidado las elecciones en vez de haberle tirado la puerta a los reclamantes por la cara y nadie respondió, ni el secretario de la universidad, ni el comité de participación, ese famoso comité de participación, que entre otras cosas salió un señor del comité de participación y dijo, ala, yo no sé a quién represento en este comité, de una manera absolutamente burlesca. Y dice uno, hombre, yo creo que la universidad merece respeto. A mí me han llamado muchos profesores del distrito, pues por supuesto quejándose. Y me dicen, hombre, profesor, esa universidad ya no tiene remedio. Yo no dice, no, esta universidad la tenemos que defender a capa y espada entre todos. Porque es que esta universidad no es de unos que se la quieren apropiar. Esta universidad es patrimonio de todos los colombianos y fundamentalmente de los bogotanos. Y nosotros tenemos que defender esto que es público. Afortunadamente, después de 30 años de neoliberalismo, logramos entender que la solución contra la corrupción en lo público no es entregarle lo público a lo privado, sino por el contrario, lo que hoy tenemos que entender y hemos entendido, que la defensa de lo público la tenemos que hacer en las calles, en los barrios, en la universidad, con la conciencia crítica, una conciencia crítica para poder criticar el conocimiento que existe para construir uno nuevo. Y por supuesto, para lograr sacar de estas entidades todas esas personas que lo único que le interesan es arrebatar esto que es nuestro. Otro ejemplo, mis queridos compañeros. No hace muy poco, unos profesores de la Facultad de Ingeniería denunciaron hechos de corrupción que francamente, mejor dicho, es como nosotros decimos, es la gota que rebosa la copa. Yo no sé si ustedes saben, a nosotros los profesores del 1279 nos pagan por puntos. Es decir, nuestro salario es a través de puntos. El punto debe estar alrededor de 10.500 y menos de 11.000 pesos, está el valor del punto. ¿Y cómo nos dan los puntos? Los puntos nos los dan por experiencia, por los libros que escribamos, por las investigaciones, por los doctorados, etc. ¿Cómo es posible, mis queridos amigos, que un grupo de profesores haciendo uso del poder, en un año se hayan subido entre 200 y 250 puntos? Lo que equivale más o menos entre 2 millones y 3 millones de pesos su salario. Uno dice, es cierto, que el salario de nosotros los profesores es un salario absolutamente miserable. Pero no por ese hecho tiene que uno utilizar el poder para aumentarse su salario en detrimento del poquito presupuesto que tiene la universidad. Si uno es consciente de lo que tiene que perseguir como universitario es la excelencia académica, pues por supuesto que lo que tiene que hacer es unirse a esa pelea que vienen librando los universitarios colombianos para elevar la dignidad del trabajo docente. Y como les digo, compañeros y compañeras, no es hacer uso del poder para dilapidar los pocos recursos que tenemos. Pero además de eso,
que es el colmo del cinismo. A los profesores que denuncian le hacen proceso de investigación. Y claro, hoy encontramos que lo que aquí prima es la ley del amedrentamiento, la ley del susto, y en fin, para que los que decimos algo nos callemos. En la 40, para lograr resolver la crítica, entonces lo que hace la administración es cerrar las puertas para que no podamos transitar. Y lo que yo digo, hombre, cerrando las puertas no nos van a callar. Así como los estudiantes de la Macarena. En días pasados subieron al Consejo Académico a hacer unas reclamaciones que en mi juicio son absolutamente justas. Y lo que encontraron fue puerta cerrada. Me cuentan que los estudiantes hicieron un conteo regresivo y finalmente la puerta en el suelo. Y le digo a un estudiante, oye, que tumbaron la puerta. Dicen, profe, no, la puerta no la tumbamos, estaba que se caía. ¿Y cómo así que estaba que se caía? Sí, desde el 2007, 2008, 2009. Tenaz. ¿Qué era lo que me estaba significando este estudiante? Pues que efectivamente los reclamos en la universidad no tienen oídos. Que pareciera que lo que tenemos en la universidad es una administración autista, que le importa un bledo lo que nosotros digamos o dejemos de decir. Entonces, frente a ese panorama, además de, como les decía, esos hechos de corrupción que son tan absolutamente evidentes, pero que esos hechos de corrupción no es otra cosa sino el producto de un exacerbado poder y mezquindad de parte de los que manejan la universidad. Eso no es otra cosa sino ese producto. Y por supuesto, de la apatía nuestra, que estamos en una inercia en la cual nos interesa igual que la universidad exista o deje de existir. Algunos nos resistimos a que el futuro de la universidad sea eso. El Consejo Superior, en días pasados, también haciendo uso de ese exacerbado poder, entonces plantea una reforma del Estatuto Orgánico que creo que ya todo el mundo la conocemos. Una de tantas que ha hecho en los últimos tiempos. Entonces, resuelven 5 miembros del Consejo Superior. Que uno dice, ¿y quiénes son esos 5 miembros del Consejo Superior? El representante de los profesores, el representante de la academia, el representante de ustedes, los estudiantes, el representante de los rectores y el representante de los gremios, el señor Lan. Deciden ellos reunirse y cambiar el estatuto. Y cambiar el estatuto en función de definir un perfil para la próxima rectoría. Uno dice, hombre, pues yo creo que estaría bien que el próximo rector no hablara 2 idiomas, que hablara 20 idiomas. Que por supuesto que tenga 4 doctorados. Que sea el hombre más idóneo para manejar la universidad. ¿Quién estaría en desacuerdo de eso? Yo creo que nadie. Pero es que, mis queridos compañeros, el problema no es ese. El problema es que el rector, que sea, queda atrapado en los intereses de los novenos de poder. Finalmente, como son esos 9, los que van a decidir quién es el rector, entonces se reparten el ponqué. Bueno, usted va a ser el rector, y entonces, ¿qué decanatura me va a dar? ¿A quién le va a dar la vicerrectoría
administrativa. ¿Y la vicerrectoría académica para quién? Y se reparten. Esa lógica es la que viene acabando la universidad. Entonces el problema de el perfil del próximo candidato no es el problema. Pero claro, entonces uno se encuentra y dice, bueno, vamos a ver ese perfil. Y lo que uno encuentra es que casi que le falta es la foto y la firma, porque ya sabe uno quién es. No, lo que nosotros exigimos es que el rector de nuestra universidad tiene que ser el producto de nuestra discusión, de la discusión de los universitarios, para plantearnos cuál es esa persona idónea para manejar la universidad. Pero además, el hecho, mejor dicho, la característica de idoneidad no es suficiente. Porque además, la universidad pública requiere de un rector que defienda los intereses de la universidad pública. Requiere de un rector que se ponga al frente de la lucha universitaria. Y se ponga al frente de la lucha universitaria por un presupuesto justo, un presupuesto que esté de acuerdo con las necesidades, o mejor dicho, lo que exige la excelencia académica. Entonces, compañeros y compañeras, el problema no es el perfil. Entonces nosotros finalmente decimos, el problema de la reforma de la universidad no tiene que ser objeto de 9 individuos en el Consejo Superior. El problema de la reforma de la universidad distrital tiene que ser el producto de la discusión de los universitarios, entendidos los universitarios como los estudiantes y los profesores, los investigadores y por supuesto acompañados de los trabajadores. Ese debe ser el producto de la discusión de los universitarios. Ese producto debe ser la reforma al estatuto orgánico de la universidad. Yo no creo, compañeros y compañeras, que los universitarios nos equivoquemos, digámoslo así, a propósito. Los universitarios hacemos uso de la razón en función del buen funcionamiento de la universidad. Es por eso que los universitarios, o mejor dicho, la universidad milenariamente luchó por la autonomía. La autonomía entendida como esa capacidad que tiene la comunidad académica, la comunidad universitaria, de lograr autogobernarse. La autonomía, mis queridos compañeros, no radica, o mejor dicho, no se reduce al Consejo Superior. La autonomía radica en los universitarios, en la capacidad que nosotros tenemos de criticar el conocimiento en función de nuevo conocimiento. Por eso la universidad en la Edad Media fue transformada porque era una universidad al servicio del dogma católico. Y entonces no se podía pensar absolutamente nada más, sino aquello que permitiera la Iglesia Católica. Por supuesto, hoy lo que nosotros exigimos en la reforma es que precisamente la autonomía sea plena, para lograr pensar, lograr disentir, y a eso es lo que nosotros le apuntamos. Porque eso es lo que persigue la excelencia académica. Entonces, compañeros, la reforma de la universidad
está, digamos, en primera plana de nuestra lucha. Ya hace unos 4 años, digamos, emprendimos esa pelea y logramos la ilusión que teníamos en ese entonces, que sigue siendo, era lograr una constituyente universitaria para plantearnos la reforma. El Consejo Superior de ese entonces, después de ese forcejeo, entonces decidió que lo que hiciéramos era una asamblea consultiva. Pues nosotros a cambio de nada le jalamos. Y 80 universitarios entre trabajadores, estudiantes y naturalmente algunos miembros de la administración, tanto la administración distrital como la administración de la universidad, logramos echar adelante una reforma de la universidad, que es una propuesta de reforma de la universidad, que si bien es cierto no es la panacea, sí era un gran avance producto de un consenso entre los que nos reunimos en ese momento. Pero finalmente, ¿con qué nos encontramos? Después, esa reforma, ese producto, se lo entregamos al entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y nos prometió el cielo y la tierra, que lo iba a defender, etcétera. Y esta es la hora que ese producto yace en los anaqueles del Consejo Superior. Y para nada ha sido tenido en cuenta. Yo no estoy diciendo que esa sea la reforma que nosotros nos estamos planteando, pero digo que es un buen avance en esa reflexión. Uno pensaría que una de las cosas que debemos de plantear hoy es que efectivamente el Consejo Superior debe echar para atrás, en primera instancia, todos aquellos adefesios que ha hecho en los últimos 2 años. Entre otros adefesios, no sé si aquí existirán profesores del 279, ¿sí? ¿Cierto, profesor? Hizo nuestro representante, además, representante de nosotros los profesores. Hizo un proyecto que lo aprobó el Consejo Superior, donde cercenaba el derecho que tenemos los universitarios a el año sabático. El año sabático, mis queridos compañeros, no es un año de vacaciones para el profesor. El año sabático es una gran conquista de los universitarios. ¿Y es una conquista para qué? Porque en ese año el profesor debe dedicarse a hacer investigación o a terminar las que lleve en curso, a escribir un libro, en fin, a hacer desarrollo académico. No es vacaciones, como les digo, sino es dejar la dictadura de clase y dedicarse meramente a la investigación o a escribir libros. Y este compañero nuestro nos cercena ese derecho, que fue una lucha, como les digo, de los universitarios. Y ahí tenemos, digamos, esa confrontación. Nosotros debemos de exigirle a estos miembros del Consejo Superior, por lo menos a nuestros representantes, que pues con ese tipo de acciones van a tener que dejar de ser nuestros representantes en el Consejo Superior. De igual manera, plantaría uno para los estudiantes. De igual manera, plantearía uno para la academia, para el representante de la academia. Porque son profesores que se despachan solos, siendo representantes de una comunidad. Pareciera que se convirtieran en dueños de la universidad.
Y así fungen, como miembros de una junta directiva de una empresa. Ese es, por ejemplo, el caso del señor representante de los gremios, que entre otras cosas, en la propuesta de la reforma, no de la reforma, sino de la ley alternativa de educación, se plantea la reforma del Consejo Superior, donde efectivamente el representante de los gremios no debe hacer parte del Consejo Superior. Nosotros nos preguntamos cuál es el papel de este señor en el Consejo Superior. ¿Cuáles han sido los beneficios que le ha traído a la universidad pública el hecho de que un representante de los gremios del sector productivo esté en el Consejo Superior? Claro, a comienzos del 90 nos echaron el cuento de que efectivamente debería estar el representante de los gremios del sector productivo por cuanto era el enlace del trabajo con la universidad, el enlace de la empresa con la universidad. Creo que ese paradigma neoliberal tenemos que dejarlo en el pasado. El problema de la universidad no es ese. El problema de la universidad es el conocimiento. Y para eso se requiere excelencia académica. Yo hablo de excelencia y no hablo de calidad. Hoy día tuve la fortuna de estar en una conferencia donde llegó el rector de la Universidad Multiétnica del Ecuador, con Guayú Culto, y hizo una conferencia excelente. Y decía, nosotros no tenemos que hablar de calidad, tenemos que hablar de excelencia, porque el problema de la cultura no es un problema de la calidad. El problema de la ciencia es un problema de la excelencia, no de la calidad. Nosotros no somos una empresa, somos una universidad. Y el hecho de ser universidad es el templo de la discusión, el templo de la reflexión. Y entonces no podemos aquí hablar de calidad como se habla en la producción. Para hacer excelencia académica se necesitan recursos en la educación pública. Esos recursos en la educación pública que son absolutamente escasos y que, como le decía anteriormente, son bien escasos, y cuando existen procesos de corrupción entonces se hacen mucho más escasos. Claro, pero no por eso el hecho de que tengamos procesos de corrupción no nos indica que la universidad pública no esté requiriendo de unos recursos adecuados. En la Universidad de los Andes, yo siempre acostumbro a colocar un ejemplo. La Universidad de los Andes, medicina, está alrededor de 20 millones de pesos semestrales, lo cual equivale a 40 millones anuales. Y uno dice, la Universidad de los Andes pues se funge como una fundación al servicio de la comunidad, lo que significaría que el propósito de esa universidad no es la ganancia. Y de hecho, creo que fue Ardila Lule, le regaló hace unos 5 años, creo que, no sé, como $100.000, una cosa de estas. Entonces, si eso es de esa manera, significaría uno que esos 40 millones que paga el padre de familia por ese estudiante se revierten en el mismo estudiante.
en una educación de calidad. Yo creo que en eso no es mentira. Si uno va a la Universidad de los Andes, por supuesto, sus instalaciones son bien adecuadas. Tiene tableros electrónicos, 2.5 computadores por estudiante, profesores de dedicación exclusiva con salarios de 12 millones de pesos, dedicados profundamente a la investigación. ¿Quién dudaría de la excelencia académica de esa universidad? Por supuesto que no se duda de eso. Aquí en la universidad, el costo per cápita por estudiante es alrededor de 5 millones anuales. Dice uno, claro, 5 millones anuales, de los cuales buena parte se va por el tubo de la corrupción, y entonces lo que se invierte en los estudiantes es casi una miseria. Entonces nosotros, además de pedir cero corrupción, entonces también debemos exigir que el costo per cápita por estudiante pues sea casi el que tiene la Universidad de los Andes. Uno diría, claro, pero además en la Universidad de los Andes pues los papitos les dan a sus hijos para almorzar, para el bus, para la gasolina de su carro, y aquí en la universidad pues obviamente no muy poquitos estudiantes tienen que venir a pie, no tienen para el transporte, tienen que pasar muchas necesidades, tienen que trabajar. Entonces aquí las necesidades en términos de bienestar estudiantil son mucho mayores que la Universidad de los Andes. Sin embargo, la pelea nuestra, digamos que si fuera por los 40 millones per cápita por estudiante, digamos que la pelea no alcanza a llegar a que fuera 20 millones el costo per cápita por estudiante. Lo que le está apuntando hoy la mano solamente es a que llegue a alrededor de 12 millones anuales el costo per cápita. Eso aliviaría en parte las necesidades, pero no es de ninguna manera, digamos, la aspiración que muchos tenemos. Sin embargo, eso tenemos que defenderlo. Como les digo, hoy, en promedio en las universidades públicas, el costo per cápita no llega a 4 millones de pesos anuales. Por eso la crisis en la cual está sumida la universidad pública. Hoy, la universidad pública tiene alrededor del 80% de sus docentes en condiciones de precariedad. Digo, más de la precariedad. Profesores que tienen que dictar, o mejor dicho, resolver su salario a punta de horas. Y a punta de horas en una universidad y en otra. En ese sentido, pues lograr pretender una educación de excelencia es casi imposible. Por eso, la pretensión de la excelencia académica pasa por mejorar las condiciones de trabajo y de vida de todos los universitarios. Cuando tengamos nosotros una educación superior en donde le garanticemos al estudiante que no tiene recursos becas no para pagar la matrícula, sino para que pueda subsistir, becas para que el estudiante no piense en que tiene que trabajar para poder sobrevivir, sino una beca que lo pueda sostener en la universidad, para poder tener a nuestros estudiantes las 24 horas del día en sus instalaciones. Porque la universidad es para eso. La universidad es para vivir nosotros en ella,
Porque la universidad, si bien es cierto, no es nuestra primera casa, yo me atrevo a decir que sí es la segunda, disputando la primera. Porque esto es nuestro amor. El paso por nuestra universidad no debe ser un paso, sino debe ser una permanencia. Porque aquí nos jugamos nuestro futuro. Aquí nos jugamos nuestra existencia. Pero además de eso, aquí criticamos y construimos el futuro. Por eso, la defensa de la educación pública hoy es tan importante como la defensa del agua, como la defensa de la naturaleza. Hoy, la defensa de la educación es una responsabilidad que tenemos todos, pero una responsabilidad que fundamentalmente está recayendo en los jóvenes, en esos jóvenes que hoy el sistema neoliberal les ha quitado la posibilidad de soñar y la posibilidad de futuro. Por eso, los indignados en el mundo, en su mayoría, son jóvenes que no llegan a los 25 años. Porque hoy, ese sistema depredador le está quitando la posibilidad de futuro. Esa posibilidad que le está quitando a los hombres y mujeres de poder ser aquellas personas que logren continuar con la vida en este planeta. El futuro, mis queridos compañeros, no es un futuro, en la lógica que va esta vida, un futuro que realmente esté garantizándole vida a las próximas generaciones. Por eso, hoy la coyuntura es tan absolutamente importante. Hoy no solamente se están levantando estudiantes, también los campesinos, también todos los que tenemos que ver con la salud. Y esto va a tener que ser una cadena en la cual se va involucrando todo el pueblo colombiano a la construcción de un nuevo futuro. Para no cansarlos, mis queridos compañeros y compañeras, finalmente lo que yo quiero es hacerles una invitación. Ya después de haber hablado de la reforma, etcétera, una invitación a que nos convirtamos en multiplicadores de la conciencia crítica, multiplicadores de la acción, en donde cada uno de nosotros, los que estamos en esta plazoleta, logremos impactar a los compañeros que están a nuestro lado, a los compañeros del aula de clase, a invitarlos a la reflexión y a la construcción de una nueva universidad, pero también a la construcción de una nueva nación. Tenemos que impactar también a nuestros profesores. Estos profesores que vienen a la universidad, dictan la clase y se van. Porque ellos también tienen que hacer parte de esta pelea. Porque ellos también tienen que sentir en su corazón que la universidad hay que defenderla. De hecho, la invitación es para mañana, para que acompañemos a los compañeros de la Macarena y a otros compañeros que se hicieron presentes en la 40 y le exigieron un compromiso al Consejo Superior, como fue el de reunirse mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en el auditorio de la Macarena. Yo creo que mañana, con el Consejo Superior, lo que tenemos que hacer en primer lugar, exigirle que derogue esos engendros que ha aprobado. Pero también en segundo lugar, exigir que se establezca una mesa de interlocución
con el Consejo Superior para tratar los problemas de la corrupción, los problemas del autoritarismo del Consejo Superior, pero también del tema de la administración. Entonces, mis queridos compañeros, la invitación es para mañana, para que estemos allá interlocutando con el Consejo Superior y le exijamos a nuestros representantes esa responsabilidad que no la hicieron en su administración y decirles que estamos dispuestos a derogarles su mandato, porque no fueron nuestros representantes, porque no fueron esos dignos representantes que nosotros esperábamos, esos representantes que estuvieran en función del desarrollo de la universidad, de la transparencia en la universidad y por supuesto del buen juicio en la universidad. Gracias, mis queridos compañeros, creo que la palabra ahora es de ustedes.